Buenas tardes, hermanos. A cada uno de ustedes, las visitas también que nos acompañan en esta hora. Gracias por estar aquí junto a nosotros en esta mitad de semana y siguiendo justamente este estudio de Apocalipsis que estamos realizando ya hace un tiempo. Va quedando poquito, por si acaso, del libro de Apocalipsis. Después vamos a estar viendo qué vamos a seguir, pero estamos ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Trajo la hoja de la semana pasada? Tenía que traerla. ¿Quién no la trajo? Pero la tenía. Ok. Porque solo voy a entregar hojas a los que no vinieron el miércoles pasado. ¿Ya? Así que, ¿quién tiene las hojas? No. De los que van a entregar hojas, ¿qué le pasaron las hojas para entregarla? Pero no se enoje, por hermano. Sí. Yo le voy a pasar la hoja, yo le voy a pasar una hojita a mi mayor. Por supuesto, mi mayor, yo sé que usted habla así, por eso. Pero la otra vez que yo lo hice hablar y que gritara, se achunchó y no lo quiso hacer. Ok, pero allá está el hermano del mundo. Por favor, los que no vinieron el miércoles pasado, porque la hoja la entregamos la semana pasada y tenía que traerla de vuelta porque eran 4 hojas. Si no vino la semana pasada, quedaron algunas ahí. Si alguno de ustedes después dice, pastor, yo la necesito, no me la el mundo, al mayor, por favor, no, que aquí, mi mayor, por favor, no. Ahí está, no, si usted se había justificado, si usted me mandó un mensaje que andaba en Santiago, ahí sí. Ok. Si alguien las necesita, por si acaso, avísele a la hermana Carolina, ya, y ella se las puede mandar o se las puede imprimir y traer si alguno de ustedes no las tiene o las quiere, ¿ok? Esas son las hojitas de la semana pasada, por si acaso, que estuvimos estudiando. Yo sé que muchos también estaban afuera, algunos volviendo de vacaciones, así que, por si acaso, estuvimos hablando acerca del capítulo 17 y vamos a pegarle una lectura al capítulo 18, ¿les parece? Vamos al capítulo 18 de Apocalipsis. El capítulo 18, por si acaso, de Apocalipsis, junto con el 19, es un pasaje medio, no completo, pero es paralelo al capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces, si usted lee Apocalipsis, es una descripción no tan detallada con las cosas que dice el capítulo 18, ¿ya? Y habla justamente de la caída de Babilonia, de la gran ramera, y eso estuvimos hablando ayer, que era el miércoles pasado, en cuanto a qué es lo que es Babilonia, el sistema religioso, dónde iba a ser justamente aquella guerra, dónde se iba a destruir. Estuvimos hablando de un montón de cosas, por si acaso, y estuvimos hablando de las evidencias para ver cuál de las 4, porque Babilonia para muchos tiene 4 representaciones. Una, que Babilonia, la ciudad de Babilonia, puede ser Jerusalén. Otro grupo piensa que Babilonia puede ser la ciudad de Roma. Otros piensan que es el imperio babilónico de donde nació justamente todas las religiones. Y otro grupo cree que es que menos cree, pero que pueden ser todas juntas. Ya. Todo el sistema completo. Porque algunos, porque nos habla de tres lugares en el capítulo 17. Y yo les decía que algunos piensan que puede ser Roma, puede ser Jerusalén. Y alguien decía, pero pastor, faltaría un lugar más. Resulta que bueno, lo vamos a ver, una de las cosas que va a suceder como profecía dice que va a haber un terremoto tan grande que se va a partir en 2. ¿Quién se parte en 2? Jerusalén.
Acuérdense, el valle de Megido se parte por la mitad. El valle se agranda en realidad. Y Megido lo estuvimos viendo, ¿se acuerda? Lo estuvimos viendo el domingo en la noche. ¿Quién transitó? ¿Quién tuvo que pasar por ahí cuando lo mandaron a Sarepta? A Elías tuvo que pasar por Megido o Armagedón. Para usted es más familiar Armagedón que Megido. El valle de Megido o el valle de Armagedón. Ese se parte por la mitad y es parte de Jerusalén. Entonces muchos tienden a pensar que puede ser justamente la unión de las tres. Pero todo esto es teoría, no hay nada a ciencia cierta y estuvimos viendo algunas de esas evidencias para ver cuál podría ser. Y vamos por ejemplo, pero vamos a leer primero capítulo 18, ¿les parece? Habla de la caída de Babilonia. Dice así capítulo 18 de Apocalipsis, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo en gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por si acaso este ángel es más poderoso que el de los que habían aparecido. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras en el cáliz en que ella prepara bebida para prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites y llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Cuando los edificios se estén quemando, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Es un lugar de mucha riqueza, esa ciudad. Y esas son las cosas que uno tiene que empezar a mirar muchas veces. Cuando Dios describe la ciudad, y es una ciudad, por ejemplo, va a decir que es una ciudad que tiene puerto. Jerusalén no tiene puerto. ¿Ya? Pero si vamos a Babilonia, por ejemplo, decimos que puede ser Roma, pero Roma no es una ciudad que transaccione en la bolsa, ni maneje dinero, ni recursos. Y por eso cada ciudad de las que les mencioné, Jerusalén, Roma o el conjunto de ellas, todos tienen una pincelada de la descripción, pero ninguna calza. Y puede que esas son también, que a lo mejor aparezca y se levante una ciudad en el futuro con estas características. Pero muchas veces en el mundo escatológico hay muchos errores en las iglesias, lo he enseñado, yo lo he hablado varias veces aquí, que a veces no se le tiene temor, sobre todo a la profecía de Apocalipsis, porque siempre yo he dicho, cuando Dios hizo la promesa sobre Apocalipsis, dijo bienaventurado el que lee este libro, y no dijo bienaventurado el que la interpreta, no dice bienaventurado el que lo comprende, no, dice bienaventurado el que lea. ¿Y por qué digo? Porque mucha gente ha querido interpretar este libro y de esa interpretación han habido errores garrafales. Garrafales. Hay uno llamado, de todos los que han, Russell dijo que Jesucristo venía en 3 veces y interpretó el libro de Apocalipsis y a la final terminaron echándolo porque no le asuntó ni una. Pero hoy día es una de las religiones comillas, que no está catalogada entre las religiones, pero que anda por ahí golpeando las puertas todos los días en su barrio. Y de ahí nació. Hoy hay gente que ha dicho que el Cristo viene tal día y le han puesto fecha y hora a la venida de Cristo y que va a ser este día y va a suceder esto. Otros han dicho que la marca del 666 es la vacuna del COVID.
O sea, tantas cosas la gente ha interpretado. Cuando hablamos de la Gran Babilonia, yo he escuchado predicadores predicar del púlpito, no de este, pero he escuchado algunos predicadores bautistas más encima de nuestra que han dicho que la gran ramera es la Iglesia Católica. Personalmente yo no veo eso. Ya. Entonces, porque la Biblia no me la Biblia dice que es la Iglesia Católica. No. Lo que yo sí el otro día les hacía ver que para mí es la religión babilónica que viene de Babel y estuvimos hablando ahí. ¿Se acuerda Babel? ¿Se acuerda la torre de Babel? De ahí viene babilónica. ¿Y cuál era la idea de ellos? Era llegar a ser dioses. Ese es un sistema que tiene la iglesia, o se podría decir, la religión babilónica, el humanismo. Entonces, hay cosas, y es la madre de las religiones, y hay muchas cosas que las iglesias, inclusive cristianos, hacen y pueden llegar a ser conforme a lo que hacía Babilónica, o hacía Babilonia. Hay gente que desconoce que algunos ritos en ciertos cultos o reuniones se hacen porque creemos que hay que hacerla, pero su origen, si la estudia y va a la profundidad, son en Babilonia. No es primera vez que, por ejemplo, a ver, ellos también partían el pan en la Santa Cena. Y nosotros igual lo hacemos. Ahora me dice, pero pastor, ¿y quién lo hizo primero? ¿Lo hicieron los babilonios? No, pero no se olviden que Satanás anda copiando todo lo que Dios ha hecho. Y acuérdense que en el inicio, cuando uno va al libro de Génesis, el primer sacrificio y representativo de un sacrificio que es el pan, fue el mismo Señor Jesucristo cuando los cubrió de pieles a Adán y Eva. Pero Satanás copia. Versículo 12, vamos ahí. 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Y eso más me suena a Jerusalén, en ese caso, pero no a Roma. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, y llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O en otras palabras, la justicia tarda, pero llega. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que ahí habla una descripción de la destrucción de Babilonia, ya, que acuérdese, está hablando también de
Es un paralelo al capítulo 14. Acuérdense que en capítulo 13, ¿se acuerda que en el capítulo 13 viene el falso dragón, viene el anticristo? Capítulo 14, o 13 y 14, Babilonia o el anticristo muere y vuelve a revivir. Muchos piensan que es Babilonia, no el anticristo, ¿ya? Porque Babilonia, ¿existe Babilonia? Como tal, no. Pero dice que muere y revive, que algunos piensan que es el Imperio Romano, que es la influencia mayor de Roma, fue siempre Babilonia. Entonces hay muchas cosas de cuando uno lee Apocalipsis que uno podría decir, puede ser esto, sí, puede ser eso, también puede ser eso, pero no tenemos algo como tal. Entonces, ¿sabe qué es lo que más a mí me ha ayudado en estos años? Primero es leerla y entenderla sin encontrar ni buscar ninguna cosa detrás. Si dice que es un caballo blanco, adivine qué dice mi mente. Caballo blanco, listo, y no me quebro la cabeza. Ahora, si hay algunos pasajes que Apocalipsis mismo está diciendo, es que el caballo blanco es esto, entonces ahí yo tengo que llevar mi imaginación a una verdad. ¿Por qué? Porque misma palabra de Dios me está diciendo que el caballo blanco es otra cosa. ¿Me doy a entender o no? Pero muchas veces nosotros nos quedamos también, y que no es malo, con la primera parte. Mientras el Espíritu Santo, mientras usted no madure todavía, hay cosas, por ejemplo, del libro Apocalipsis, que usted las va a entender y las va a creer como usted las leyó. Y en la Biblia dice, bienaventurado. Pero después va a haber más allá. Porque a medida que va aprendiendo, porque el Evangelio y la palabra de Dios es progresiva. No entendemos todo de una sola vez. Vamos a donde quedamos la semana pasada. ¿Alguien me puede hacer memoria dónde quedamos la semana pasada, de los que tienen la hojita con las notas y dónde los dejé? ¿Alguien? Evidencias para. ¿Alcanzamos a ver alguna evidencia de ciudad? Vimos la primera, evidencias para Roma. Ahora vamos a la segunda, ¿cierto? Anote entonces en su hoja. Si usted va a su hoja y busca en su hoja, va a encontrar primero evidencia para Roma o evidencia y espacio. Esa la vimos la semana pasada. ¿Quiere que haga esa de la semana pasada? ¿Para los nuevos? ¿A partir de evidencia? ¿Rapidito? Si quieren, no vamos. Si no dicen nada, pues está. ¿Evidencia para Roma? Esa es la primera. Ya. A propósito, este es un dato. De la ciudad que más se habla en toda la Biblia, ¿cuál es? Muy bien, hermano. Excelente. Jerusalén. ¿Y la segunda ciudad más nombrada en la Biblia? Babilonia. Sí. Es un dato. Ya. ¿Cómo? No, pues desapareció. Po. Babilonia quedaba en Irak, o lo que es Irak hoy día era la zona de Babilonia. Ya. Y no se olviden que en la zona de Irak, en la zona de Mesopotamia, arriba de Irak, donde se cree que se originó la vida. Cuando usted ve un mapa y ve Irak, se cree que el paraíso estaba arriba, Mesopotamia. ¿Y saben por qué tiene mucha fuerza ese concepto? Porque hasta el día de hoy, la arqueología más antigua en el mundo de civilización es Mesopotamia. Ahí están las tablillas que habla del diluvio, se encontraron en Mesopotamia. Las primeras tablillas son unas pequeñas cositas así de arcilla, ¿ya? Que cuenta el diluvio, ¿ya? Encontraron en Mesopotamia. Se cree que ahí partió, ahí está la cuna. Entonces, acuérdense que Babilonia son la gente que salió justamente del paraíso, hubo pecados, pecó el hombre y se empezó a poblar la tierra, ¿cierto? Entonces, todo está sucediendo ahí. Por eso Irak, ese lugar desapareció
¿Cuándo desaparece todas estas zonas? Todo lo que es el paraíso con el diluvio desapareció. Hay que partir, hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y por qué el paraíso desapareció? Porque hubo un diluvio. Porque nos dice en el libro de Génesis que el paraíso estaba cubierto por el Espíritu Santo que se movía a través de una espada. ¿Se acuerda del relato? Y hay una espada que nadie podía entrar a ese lugar, estaba prohibido entrar. Ese lugar estaba prohibido, de ahí fue expulsado. Fueron expulsados, ¿se acuerda? Entonces vemos que todo eso, pero después avanzó la humanidad, ese lugar siguió protegido y en lo que dicen, se cree es que cuando viene el diluvio cambió la geografía porque desde el paraíso pasaban 4 ríos, ¿ya? El Hiddekel, el Éufrates, el Tigris y el otro no me acuerdo, ya ni me acuerdo ya. Pero cuando viene el diluvio, se llenó de agua la tierra y empezó a formar los valles, los cañones y se modificó toda la geografía. Y ahí se pasó a llevar con todo lo que existía antiguamente. Acuérdense que se abrieron las fuentes de la tierra y se abrieron las fuentes de las aguas. ¿Ya? Porque hay que entender que el otro día lo estaba explicando. Esto es bonito a veces explicarlo, a veces con más dibujo, cosas para que la gente entienda. Antes de Noé, la tierra estaba rodeada de agua. ¿Ya? Y ya les vi la cara a ustedes y algunos están diciendo, a ver, ¿cómo? Pero no estamos yendo del tema porque eso es creación. ¿Ya? Pero para que me entienda, piense usted en la tierra, redondita, ¿cierto? ¿Sí? Ya, redonda. Y afuera de la tierra había agua. ¿Me entendió? Tierra, agua. Lo que es, hoy día cuando el astronauta sale, si hubiera habido un astronauta en ese tiempo y sale, cae al agua, se va al agua. ¿Ya? Así era, estaba cubierta. Por eso se creaba una atmósfera especial que cuando Noé dice, va a llover, la gente dijo, está loco, ¿qué va a caer agua del cielo? Porque desde la creación hasta Noé no llovía. Porque la tierra se regaba desde el interior. Porque no había agua, no se necesitaba agua. Porque se creaba a través del agua que estaba afuera, se creaba un microclima que el agua se queda, las plantas y todo se regaba desde la tierra hacia arriba. Pero dice la Escritura que cuando vino el diluvio, se abrieron las fuentes del cielo, los abismos del cielo. Se rasgó el cielo y cayó el agua sobre la tierra. Y se despejó. Mi hermano, yo me lo imagino nomás, no estuve ahí. Pero eso es lo que nos relata la Biblia. Entonces a veces, hasta los cristianos a veces ni siquiera saben o se les pasa por alto eso y siempre están pensando que siempre hubo galaxia afuera. No, hasta Noé no. Por eso es maravilloso el relato cuando Noé le creyó a Dios diciendo va a llover. Ni Noé nunca había conocido la lluvia. Ahora entienda usted cuando Noé decía va a llover, va a caer agua del cielo, me dijo el Señor. La gente nunca había visto caer agua. ¿Qué dicen? Mentira, ¿cuándo ha caído agua del cielo alguna vez? Nunca. Ay, Dios estaba probando su fe. Bueno, todo eso desapareció y todo por la pregunta suya, hablé de Mabé. Cualquier cosa es culpa suya. Entonces, ahí estaba la evidencia y nace de Babel. De Babel nacen todas las religiones. Ahora, Babel se le da como origen a la religión como tal, a través de Nimrod. Y estuvimos tocando eso la semana pasada, a través de su esposa Semiramis, ¿se acuerda o no? Si usted no vino, Nimrod, por si acaso, dijo que era inmortal. Nimrod, el que levantó la torre de Babel, que supuestamente era para alcanzar a Dios, mentira, era para engrandecer el hombre y llegar a ser como Dios, la gran mentira del huerto. Muere Nimrod, ¿ya? Muere Nimrod, pero la gente necesitaba seguir al líder. Pero como murió Nimrod, quedó la señora. La señora de él se llamaba Semiramis.
Y Semiramis, cuando ya estaba muerto Nimro, quedó embarazada. Y quedó embarazada virginalmente. ¿Les suena familiar eso? ¿Satanás copiando? O alguno dice, ¿por qué no? Pero no, ¿será al revés? No, porque acuérdense que para eso están las profecías. Así que nace Semiramis queda embarazada, y yo lo dije bromeando la semana pasada, no del trauco, tiene que haber habido alguien por ahí, pero a ella se le ocurrió a decir que se había quedado embarazada de su esposo Nimro y que él vino a tomar posesión del mismo, y el bebé que cargaba en la guatita era Nimro, una reencarnación. ¿Ok? Y a ella se le llamó el título Madre de Dios, porque si Nimro era Dios, el bebé que nació era su hijo, así que él era la mamá de Dios, pero a la vez era la esposa de Dios. Es bien raro eso, ¿cierto? Y de ahí nace, de ese tiempo, una mujer que tiene el nombre de Madre de Dios o Madre del Cielo y que tiene un hijo en brazo. Lo mismo que hoy día, y él lo que tomó, ¿y esto qué él lo tomó? Babilonia. Babilonia siempre ha tenido una mujer con un niño en brazo. Entonces, ¿usted ve aquí alguna mujer con un niño en brazo? ¿No? No, po. Pero en otras religiones, ¿ve un bebé con un niño en brazo? Por eso, madre, de ahí vienen todas las bases de las religiones, en su gran mayoría vienen de Babilonia, ya de Babel. La evidencia entonces para Roma, una ciudad que comenzó en Babel, la tierra de Sinar, bajo Nimrod, después que llegó el reino de Babilonia, bajo Nabucodonosor con su imagen, luego se cambió a Pérgamo, en Apocalipsis 2:13 era la ciudad de Pérgamo la que era Babilonia en su momento. Y fue trasladado a Roma, que muchos creen, bajo el César, por eso hablan del Imperio Romano. El Imperio Romano vino justamente, vino a tomar control, y muchos creen que la muerte del anticristo es un acto simbólico del Imperio Romano, obviamente a través de el sistema que tenía el Imperio Romano de reyes sobre la tierra en un imperio, pero con la cultura babilónica encima. Nos dice Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 9 nos dice que es una ciudad que a su alrededor tiene 7 montes o 7 colinas. Ahora, ¿por qué muchos se han aventurado a decir que Roma? Porque Roma fue conocida como la ciudad de las 7 colinas, pero Jerusalén también tiene 7 colinas. ¿Se da cuenta? Entonces, ya 2 ciudades con 7 cerros alrededor de la ciudad. Hay 2, Jerusalén y Roma. Y ahí ya tengo un problema. Si hubiera una nomás en todo el mundo, no, están estas 2. Dice, ebria de la sangre de los mártires de Jesús, Roma bajo los César porque persiguió a la iglesia, y luego la Inquisición de los verdaderos cristianos por el sistema papal. Por eso todas estas son conclusiones, pero vuelvo a decir, no es la iglesia como tal, sino es la cultura o la base o el fundamento de estas iglesias. ¿Ya? Lo que es la descripción de Apocalipsis. La descripción de púrpura y escarlata, oro, perlas, describe el sistema muchas veces papal en mezcla, ojo, en mezcla con reyes. Porque ¿quiénes podían usar solamente el color rojo o púrpura en los tiempos antiguos? Sacerdotes y reyes. ¿Ya? Los reyes se vestían de púrpura o de rojo. ¿Ya? Hoy día, los cardenales. Ese sistema. ¿Ya? Pero ojo, también el mismo color lo ocupan los presbiterianos. O sea, ¿se da cuenta que hay una influencia? Los presbiterianos, una iglesia que nace de los protestantes en el 1560.
y es una iglesia que hoy día se cataloga como una iglesia de las iglesias evangélicas, pero usa el color que se ocupaba en Babilonia. Así que por púrpura nunca voy a poner aquí yo, por si acaso. Evidencia, segunda evidencia, y ahí quedamos, ¿cierto? Ahora sí nos vamos con lo que quedamos. Evidencias para Jerusalén. Evidencias para que sea Jerusalén. Vimos las evidencias que puede ser Roma. Veamos las evidencias para Jerusalén. Las evidencias en Apocalipsis 11, versículo 8, claramente habla de la ciudad de Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. El anticristo va a llevar la sede religiosa de su reino a Jerusalén en la mitad de la tribulación. Acuérdese dónde se sienta el anticristo. ¿Dónde gobierna el anticristo? En el trono de Dios. ¿Ya? ¿Dónde es el trono de Dios? En Jerusalén. Por eso toma la figura del templo que construyó Salomón o David. Acuérdese que el tabernáculo fue hecho ¿para qué? Para que Dios residiera en ese lugar, porque tenía que residir en un lugar que pudiera recibir la santidad de Él, y por eso tenía ciertas características, tenía que estar cubierto con tela, nadie podía entrar, solamente uno, y un montón de cosas que vemos ahí en el tabernáculo, pero después justamente David en su corazón dijo, pero ya basta de andar con la tela, con los palitos, que andar parándola, moviéndola, sino que, Señor, quiero construir un templo para ti. Pero Dios le dijo, muy buena idea, espectacular David, pero tú no la vayas a hacer porque has cometido muchos errores. Así que la va a hacer tu hijo. Y Salomón empieza la construcción del templo y termina el templo. Ese templo estuvo hasta el año 1072 en pie. En el año 72, gracias por hacerme así. El año 72, ya, después de Cristo, cuando Vespasiano mandó a su hijo Tito a ir y arremeter contra los judíos en Jerusalén, porque se estaban levantando el pueblo judío sobre Roma, termina a la final con la persecución, con la primera diáspora, dentro del Nuevo Testamento, la primera diáspora del pueblo judío, ya, donde los expulsaron y tuvieron que salir arrancando. Y ahí se destruye el templo de Salomón, y lo único que existe de ese vestigio hoy día es una parte del muro norte del templo, ¿ya? Y es lo único que queda como vestigio, aunque yo tengo muy buenas fuentes de que se nos han ocultado varios muros, pero que están bajo tierra porque se construyó encima del templo. El muro de los lamentos era una parte exterior del templo, no era el templo. ¿Ya? Tengo un pastor amigo que lo conocí hace muchos años. Él tiene escuelas de fútbol. ¿Ya? Es un pastor que quiso ir a evangelizar a los judíos y obviamente no puede ir a predicar a Cristo. Entonces, él levantó escuelas de fútbol y ahí ha evangelizado y ha ganado gente a Cristo. Él me contaba que ha tenido la oportunidad de recorrer subterráneamente algunos lugares en Jerusalén donde hay vestigios de los muros, ¿ya? Pero que no está permitido al público, ¿ya? Inclusive él me decía, yo se lo he contado a usted, un día se los conté a la iglesia, me dijo, pastor, algún día vaya a Jerusalén, pero yo lo voy a llevar a los lugares de verdad, porque ese lugar donde muestran que Jesús nació, ese no es el lugar, pastor, ese es otro lugar. El lugar donde estuvo el apóstol Pablo, ese tampoco es el lugar. ¿Por qué? Porque el judío no quiere justamente hacer ver o demostrar, en especial, que esos fueron lugares reales que existieron y ahora es simplemente comercio. Eso le dije yo a un amigo, a un pastor amigo que lo quiero harto, y yo le dije, te sacaste foto y ahí no es él, le dije yo. Vamos a tener que ir otra vez, le dije yo, donde es mi amigo. Y un día un jugador de fútbol amigo me dijo, pastor, quiero ir a Jerusalén, quiero ir a recorrer el lugar. Yo le dije, pero yo tengo un amigo allá. Sería bueno. Lo llamé, lo fue a buscar al aeropuerto, lo recogió y después cuando volvió este amigo, se quedó 6 meses allá.
Me dijo, pastor, increíble. Vi lugares, me mostró los lugares, anduvimos por lugares donde realmente ahí están los vestigios, donde estuvieron los apóstoles, donde anduvo Jesucristo, y no tiene nada que ver con la parte comercial. Así que les paso el dato. Podríamos hacer un viaje. ¿Alguien se animaría a hacer un viaje, juntar plata y vamos para allá o no? ¿Vamos a Jerusalén un día o no? Podríamos hablar con el pastor y hacemos un viaje y nos vamos. A mí me gustaría ir a Alejandría, a Egipto. ¿Hay que ir a Egipto? Ya. Me gustaría ir a Alejandría. Me encanta leer, me gusta la lectura. Me gustaría ir a la historia de Alejandría, la primera biblioteca en el mundo, la biblioteca más grande en el mundo que ha existido. Y ellos fueron los que hicieron la Septuaginta o la Biblia de los 70. Si no había un libro de algo, ellos lo mandaban a hacer. Capo. Y adivine qué libro le faltaba. El Antiguo Testamento, en latín. No lo tenían. En griego, no lo tenían. Y empezaron el Antiguo Testamento, empezaron a tener la Biblia. Y gracias a ellos tenemos Biblia. Me gustaría por la historia, ya. Sí, pero como historia, no como ir a ver los libros, no. No, y olvídese que me van a pasar un libro del 100. No. Pero por historia. Aparte que Egipto, acuérdense que Jesucristo arrancó para allá, cuando era bebé. Bueno, vamos a organizar algo, amén. Vamos a hablar con el pastor allá, que recibirá tanto allá el pastor. Vamos a ver cuánto nos puede recibir, pero hay que proyectar y orar para eso. Evidencia de Jerusalén. El anticristo va a llevar sobre la sede religiosa de su reino a Jerusalén, la mitad de la tribulación. Allí él va a tratar de gobernar al mundo desde el templo. Ya nos menciona 2 Tesalonicenses, Daniel 11:45. Acuérdense que en el día de hoy ese lugar tiene dos connotaciones y que increíblemente ese lugar tiene una connotación para las dos religiones más grandes en el mundo. Cuando ha escuchado hablar del templo, el templo que está en Jerusalén, que es una mezquita, ¿ha escuchado hablar de eso? Ya. La mezquita que hoy día está era el lugar donde estaba el templo de Salomón. Cuando destruyeron ese lugar, no había nada. Pero resulta que en el mismo lugar, supuestamente Mahoma tuvo la revelación. ¿Ya? Entonces ese lugar para la gente que es del Islam es un lugar sagrado, donde Mahoma tuvo un encuentro con Dios, con Alá. Y ellos sobre el lugar donde se le apareció Dios a Mahoma construyeron una mezquita. Y hoy día tienen su mezquita. Pero en el mismo lugar estaba el templo de Salomón. Cuando nosotros nos vayamos a la presencia de Dios en el inicio de la tribulación, para mí, va a venir el anticristo y le va a decir a Israel, por favor, no peleen más con los árabes. Y los árabes, por favor, no peleen más con Israel. Hagamos un trato. Y el anticristo le va a decir a los judíos, tomen, ahí tienen el lugar. O sea, el anticristo le va a quitar a los musulmanes el templo y se lo va a pasar a los israelitas. Y dice que los israelitas nuevamente, porque es parte de la profecía, podrán nuevamente hacer sacrificio en el lugar que se les fue dado. Para los judíos, ¿cómo es el anticristo? ¿El héroe? Si le devolvió el lugar donde se hacían los sacrificios.
y hace un trato, y los judíos con el anticristo súper bien, contentos, feliz, eso es para que usted vea la historia. Pero a los cabos de los 3 años y medio, el anticristo en realidad les demuestra que era un engaño y va contra ellos para destruirlos. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que pasar. ¿Ya? Así que hoy día hay una mezquita ahí. Entonces, todas esas cosas, cuando la gente dice, pero pastor, ¿y si el Señor ya vino ya y nos quedamos? No, es que todavía faltan muchas cosas que hay que cerrar dentro de las profecías. Entonces, de que Cristo viene pronto, es lo que hay que creer, pero también se necesitan cerrar muchas cosas. Y una de esas es el templo. ¿Y dónde va a estar? ¿Dónde se va a sentar el anticristo cuando venga a gobernar? A los cabos de los 3 años y medio va a llegar a imponerse ahí y decir, no, pues esto es mío. Y yo me sienta, dice, y se sienta en el trono de Dios como Dios. Cuando se vuelva a levantar un templo ahí, que lo más probable sea el de los judíos, él se va a sentar en el templo, comilla, de Salomón, siendo de que es el templo de Dios. Todo eso va a pasar, eso está descrito ahí, por si acaso, en Apocalipsis 14 y 13, 14 en adelante. Así que vemos que hay una evidencia para Jerusalén, pero también Jerusalén ha sido un lugar rico y comercial, pero no tiene un puerto propio como se describe en el capítulo 18. Después dice, Babilonia, antigua, reconstruida. ¿Tienen eso ustedes ahí? O evidencia para Babilonia, antigua, reconstruida. ¿Cómo lo tienen ustedes en su hoja? Ok, Babilonia, antigua, reconstruida. Y hay un libro, que a aquellos que les gusta historia, pero es un libro que es más profundo, que se llama Babilonia. Ay, ya me olvidé. Lo leí, bueno el libro, pero no me acuerdo el título. Que todo es un libro no tan antiguo, pero es un libro donde está demostrando, porque hasta yo creo que Dios hizo algo ahí, porque el que estaba reconstruyendo el templo de Babilonia era al que mataron ahí en Irak, Saddam Hussein. Ya, él estaba reconstruyendo el templo. Y el libro cuenta justamente, se llama Babilonia Renace. Ya, me acordé del libro. Babilonia Renace. Creo, no sé si está atrás, creo que está atrás. Pero es un libro muy bueno donde va contando cómo el plan que tenía Saddam Hussein para reconstruir el templo de Babilonia. Y disculpen un poquito, ¿y se acuerda cómo era Saddam Hussein físicamente? Barba, bigote. Él imitaba y copiaba a Nabucodonosor porque era exactamente, y todos los seguidores de Saddam Hussein usaban la misma barba, todo igual, porque esa era la figura, porque hay tallados de Nabucodonosor. Él se llegó a creer Nabucodonosor. ¿Ya? Pero ahí vino después, Estados Unidos se metió y terminó todo eso. Pero es un muy buen libro, por si acaso. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, imitaba a Nabucodonosor. Acuérdense que construyó estatuas, ¿se acuerdan o no? Lo mismo, lo mismo. Así que Babilonia, antigua reconstruida. Vemos en el capítulo 18 que la gran ciudad también va a ser un centro político, comercial, sin igual en la historia. No hay una ciudad hoy que cumpla con la descripción de la prosperidad del capítulo 18. Esto puede significar que va a ser una nueva ciudad establecida o que va a prosperar durante la primera mitad de la tribulación. Las profecías del Antiguo Testamento nos dicen que la ciudad de Babilonia será reconstruida y llegará a ser el gran centro comercial de la tierra. Por ejemplo, en las profecías de Zacarías. Solamente para ser destruida en el juicio. El sitio de la Nueva Babilonia estará en Irak, se cree, y seguramente será reconstruida y prosperada en el dinero del petróleo y por la paz que logrará el anticristo con los árabes. Entonces, ¿qué estaba haciendo justamente Saddam Hussein? Llevando a cabo la profecía de Zacarías, construir el templo de Irak, el de Babilonia, sin contar
con lo que se va a hacer en Jerusalén. Capítulo 18, la sentencia contra Babilonia política y social. Dice el versículo que leíamos recién, después de esto vi otro ángel. Demuestra que no es lo mismo de lo que sucedió en el capítulo 17. La destrucción de Babilonia religiosa era por hombre y parece que aquí la destrucción de Babilonia política será por Dios. Lo más notorio será la rapidez de su destrucción, porque siempre está aclarando que en un solo día, versículo 8, en una hora vino tu juicio, versículos 10, 17 y 19, como una gran piedra de molino arrojada al mar, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. El resultado es una destrucción completa que asombra a los demás de la tierra. ¿Cómo sabemos que esto es la Babilonia política en vez de la religiosa en el capítulo 18? Número 1, porque se destaca más su beneficio comercial que religioso, le da mucho énfasis a la economía. Habla más de la gran ciudad que una ramera. Destaca el martirio de los profetas hablando más del Antiguo Testamento. Hay una piedra responsable por su destrucción, ya que cae una piedra. La piedra en la visión de Daniel que hirió a la estatua en los pies. ¿Se acuerda cuando Daniel ve que con una piedra cae en los pies y destruye? Simplemente hablando del imperio y la destrucción del imperio. Dice la visión de Daniel que hirió la estatua con los pies, Roma restaurado, el reino del anticristo o Babilonia política. La piedra representa a Cristo, porque Él es la roca. Las mercaderías mencionadas en Apocalipsis 18 encajan con profecías contra Tiro en Ezequiel 27. Los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Sus reyes temblarán de espanto, los mercaderes silbarán de ti y vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Desde Ezequiel 28 habla de Satanás como el rey de ¿quién? De Tiro. ¿Se acuerda? Como en Isaías 14 habla de Satanás como rey de Babilonia. Debe ser una conexión así que entre Tiro y Babilonia política. La reina en Apocalipsis 18:7 se encaja con la descripción de Babilonia política en Isaías 47. Dijiste, para siempre seré señora, tú que estás sentada confiadamente, que dice que no quedará viuda. En Apocalipsis 18:4 escuchamos la voz de Dios pidiendo a su pueblo salir de Babilonia. Igual exactamente como Jeremías 51. Cuando dice, huid en medio de Babilonia, Jehová le dará su pago. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad a cada uno de su vida del ardor de la ira de Jehová. Dice ahí en Jeremías 51:45. Copa de oro fue Babilonia que embriagó a toda la tierra. En un momento cayó Babilonia, porque ha llegado hasta el cielo su juicio. Tú que moras entre muchas aguas, rico en tesoro. Y será Babilonia montones de ruinas, sin moradores. Le atarás una piedra y le echarás en medio del Éufrates. Y se da cuenta de que yo cuando leo esto me está hablando más de la ciudad o el imperio babilónico que sobre la iglesia católica. Por eso, porque por un par de pasajes algunos predicadores tomaron la determinación de decir, yo hubiera preferido que muchos de ellos hubieran dicho, se cree. Pero yo he escuchado a algunos decir, es. Y eso no. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez aquí? ¿Había escuchado eso alguna vez usted? ¿Alguien acá había escuchado que la iglesia católica era la ramera? ¿Alguien? Y la Biblia no dice eso. No lo dice. Y por si acaso no vayan a decir, el pastor está defendiendo. No, no estoy defendiendo a nadie. Estoy defendiendo en que no vayamos a ser juzgados algún día por el Señor. Eso le advertí a Sergio la semana pasada. ¿Te acuerdas, Sergio, no? Ya. Sí, porque podemos pecar al sacar una conclusión. Mejor es decir, yo creo, pero puede que me esté equivocando. Y eso nos deja tranquilitos. Se menciona su forma de influencia como hechicería en Apocalipsis 18:23, como también Babilonia política en Isaías 47:9. Solo son comparativos. Su destrucción será motivo de gozo en el cielo por todos los que ellos sufrieron por ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ello cantarán de gozo sobre Babilonia.
Así que de nuevo, el propósito de Apocalipsis es consolar a los seguidores de Dios por la fuerte persecución que sufrían. Y Dios va a vengarse de los mártires en el fin. Para que no nos olvidemos, el libro de Apocalipsis no llegó a las manos del pueblo creyente para contarnos lo que iba a suceder en el futuro. El libro de Apocalipsis llegó a nuestras manos para consolarnos cuando estamos sufriendo. ¿Para qué? Para que podamos entender que hay esperanza. Algún día Cristo reina y nosotros reinamos con Él. Es un libro de ánimo, no es un libro de contarnos el futuro, aunque nos hable del futuro. Pero no es el fin. Dice, parece que el juicio de Babilonia religiosa sucede a la mitad de la tribulación, en el 14:8, y el juicio de Babilonia político 16:19 vino en memoria delante de Dios, será durante la segunda mitad, durante la última plaga, para mí al final. ¿Ya? Y si usted se da cuenta, se ve que el programa de Satanás siempre intenta copiar el plan de Dios. Por eso, ojo con lo que yo les mencionaba de Babilonia, que muchas de las cosas eran copias. Dios, tenemos a Dios, está Satanás, que quiso ser como Dios. Tenemos a Cristo y Él trae al anticristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos hace y nos conecta justamente en relación, en comunión con Dios. Ellos tienen al falso profeta, que hace que adoren a la bestia. El Espíritu Santo nos hace que adoramos a Dios. La iglesia, como nosotros, como la iglesia, como cuerpo, como los cristianos, Él tiene a la ramera, Babilonia religiosa. Nosotros tenemos algún día la Nueva Jerusalén, la ciudad donde vamos a vivir, y Él tenía la gran ciudad de Babilonia. El reino milenio de Cristo, Él tiene un reino de la bestia, su trono y Babilonia político. Así que si usted se da cuenta, si usted se puede mirar un poco la Biblia en el capítulo 18, vemos justamente que es algo que va a suceder en la mitad de la tribulación. ¿Ya? Los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación son, como les decía, el anticristo es el bacán. ¿Por qué el bacán? Porque van a ver, dice Daniel, por ejemplo, nos dice que él va a dar conocimiento de cosas que no tenían explicación. Es un hombre experto en ciencia. Y a lo mejor en una de esas hasta puede ser alguien que cree y cure algunas enfermedades que son incurables en el día de hoy. Porque él quiere demostrar señal. ¿Ya? Así que es sumamente interesante. A lo mejor hoy día hay enfermedades que no tienen cura y él va a venir con la cura. Pero también dice que es un experto en guerra, un líder político, pero él viene a traer la paz entre Israel y los árabes. Y le devuelve a Israel su templo. Así que vemos aquí lo que está haciendo él. Ya. Es un hombre con mucho dinero, muchos recursos. Y es un hombre que arma una alianza con otros reyes, otros líderes. Y ahí aparece en Apocalipsis 14 con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y vemos justamente que todo eso tiene que ver con poder. Él va a buscar reyes y va a hacer una alianza. Hace muchos años atrás, nuevamente, el error de algunos predicadores enseñaban que eso era la comunidad europea. ¿Ya? Y a lo mejor es, o a lo mejor no es. Porque va a haber una sola moneda en el mundo. Solo el que tenga la marca va a poder comprar alimento. Aquí estamos hablando de comercio, no estamos hablando de algo religioso, estamos hablando de comercio. Como él es experto en política y a lo mejor, como acuérdense que vienen plagas y todo, hambruna, destrucción, él va a decir, ya, pero la única manera de comprar es el que tenga la marca. ¿La marca qué puede ser? No sé. Yo sé que muchos quieren saber qué es lo que es la marca.
No lo sé. Solamente es el número. 666. ¿Puede que sea un impuesto? No lo sé. No lo sé, porque la primera mención del 666, ¿cuántas veces aparece la palabra 666 en la Biblia? ¿Te acordáis de algo? Sí, tres veces. ¿Y la primera vez que se menciona? ¿Pero a quién se le mencionó? Sí, y tú sabes qué dice. Bueno, esto me va a salir un poquito, pero ya estamos en la hora. La primera vez que se menciona el 666 en la Biblia es cuando Salomón cobró un impuesto. Y cobró un impuesto donde tenían que traerle uno de los reyes 666 talentos. ¿Sabe para qué eran los 666? Un día lo vamos a leer, ya lo vamos a estudiar y lo vamos a... ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Y sabe que esa plata era para tener más mujeres? Todo eso a lo mejor uno podría decir, pastor, ¿y qué tiene que ver? Todo tiene simbolismo en la Biblia, nada está por azar. Así que la primera vez que, imagínense, la primera vez que se menciona los 666 era recibir Salomón un pago para hacer cosas peores. Cuando Dios no quería, él juntó plata para tener más mujeres. Porque déjeme decirle que con una ya a nosotros nos sale caro, imagínense con 900. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, algún día va a suceder, pero la iglesia no va a estar. Nosotros no vamos a estar. Según nuestras convicciones, nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar en el tribunal de Cristo antes de la boda del Cordero y después vamos a bajar con Él justamente a gobernar la tierra. Y acuérdese que viene la guerra de Armagedón, usted va a venir con Cristo, pero usted no participa, porque dice el Señor que Él con la espada de su boca, en un abrir y cerrar de ojo, matará a todos los hombres que se pusieron y se juntaron ahí para reunir con guerra. Y usted a lo mejor piensa, yo voy a venir a pelear, no va a alcanzar a pelear tampoco. El Señor es bueno con nosotros y eso en cierta manera para decirnos a nosotros, hermano, Dios no nos necesita, pero sí quieren que estemos al lado. Amén. Dios quiere que somos sus hijos. Y los papás a veces queremos evitar las cosas que los hijos pasen por lo que pasamos. Dios, y de la misma manera, Él no quiere que tú pases en ese... No, porque Él así iba a matar a todos. Y aquí en el capítulo 19, ¿qué sucede en el capítulo 19? Para dejar un pequeño avance. Dice versículo 19, capítulo 19, versículo 1, después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, ¿quién decía en el cielo? ¡Aleluya! Martita, aleluya, gloria a Dios y todo eso, lo vamos a decir en el cielo. Y eso sucede, ¿por qué? Porque el Señor acabó con el anticristo, con el periodo de los 7 años de tribulación. Aquí el gozo, el cielo, el gozo que hay en el cielo por lo que Dios hizo en la tierra, la destrucción, es gigante. Dice que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, el humo por si acaso, oraciones, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, 24 ancianos, se creen que está haciendo representación de todos los cristianos que han existido hasta el día de hoy, o todos los creyentes en Cristo. Los 12 líderes de la tribu de Israel representan al Antiguo Testamento, más los 12 apóstoles que representan los cristianos del Nuevo Testamento. Los 24 ancianos, o sea, todos los creyentes de toda la era,
¿Entiende los 24 ahora? ¿Ya? Y algunos, pero yo pensé que eran 24 viejitos que estaban ahí con el Señor. No, no son 24 viejitos. Somos nosotros. Y todos los salvos en la era. Dice, y 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, y que no les gusta decir amén a ustedes. Suena muy carismático, no, pastor, amén, no. Hermano, empieza a acostumbrarse. Y aleluya. También decíamos amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Eso está hablando de muchedumbre, gente. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, hablando del poder. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, y aquí, ojo, versículo 8, aquí hay una parte donde Apocalipsis explica el mismo. Ahí yo puedo decir sí. Por ejemplo, y ella se ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No es ropa, son las acciones. Ahí no tengo que decir, voy a andar de blanco con lino. Yo siempre he querido tener lino, una camisa de lino, así como el hermano, ¿cómo se llama el hermano? El Marco, que llega ahí con sus pintas de lino. ¿Tenía una camisa de lino? ¿Te viste una camisa de lino por ahí? Sí, por eso estoy al único que he visto. Sí y no. Sí y no. Sí, pero acuérdate que pasamos por el tribunal. ¿Y qué se nos premia? Las obras justas. Las obras justas. Y esas obras que son probadas, recibimos premios, una retribución. Ahí están apareciendo las retribuciones de Dios, en las obras justas de los santos. Se hace presente lo que Dios va a hacer por cuando tú perdonas a alguien que te hizo daño, eso va a aparecer en el cielo y Dios va a decir, excelente, bien, toma, ahí está. Y eso va a aparecer algún día, porque ¿qué tiene sentido de que el Señor te premie y para qué? Muchos creen que tiene que ver con el gobierno que va a haber en un futuro, ¿ya? Y ahí se habla de la parábola de las ciudades. A uno le di una ciudad, a otro le di 2 ciudades y a otro le di 5 ciudades. ¿Se acuerda de esa parábola? Y esa parábola habla de que no es una parábola de los talentos, es una parábola del reino. Que si la hermana Mirna, porque todas reciben, ahí nadie pierde. Porque se acuerda de la otra que decía, quitarle y darle al otro. Aquí no dice eso, solamente que dice, hermana Mirna, si usted se portó más o menos nomás en la tierra, usted va a estar a cargo de la junta de vecinos en su población, ¿no? Es un ejemplo, hermana. Pero allá el hermano, el mayor estuvo a cargo ahí, la llevó, él va a estar a cargo de una ciudad. Y el hermano allá la hizo mejor todavía, él va a estar a cargo de un país. Se cree que tiene que ver con gobierno, vamos a gobernar con Dios, porque Dios se sienta en su trono por 1000 años, pero no sale de Sión. Y eso es interesante, Cristo viene a la tierra, pero Cristo está en el templo. Y se vuelve a cumplir lo que, comilla, figura del Antiguo Testamento. Dios descendía al tabernáculo, pero no salía de ahí. ¿Quién hacía la pega? Afuera, externa del lugar santísimo. El sacerdote. ¿Y cómo nos llamó Dios a nosotros?
sacerdote. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque vamos a gobernar junto a Él, Él estando en el templo en Jerusalén, y nosotros gobernaremos la tierra por 1000 años. Bueno, eso es para el otro miércoles. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche, gracias a Dios por tu palabra, por permitir mirar y ir conociendo cada día más este libro que para mucha gente a veces es confuso, pero como decía, a veces tenemos que leer y entender lo que es necesario para nosotros. Pero también recordar y hacer mención que este libro fue hecho para animar, para consolar, para la persona que está pasando momentos difíciles, recuerde que algún día Cristo va a cambiar todo, que Dios va a cambiar todo, van a haber nuevos cielos, nueva tierra, que aquellos dolores que vivimos aquí en la tierra serán del pasado, que algún día vamos, como dice tu Escritura, a gobernar junto a Él, porque somos sus hijos, somos su pueblo santo, somos sus sacerdotes. Así que Padre mío, gracias porque el libro de Apocalipsis nos llena de esperanza, nos llena de oportunidad, de tener todavía fe y saber que algo mejor está por venir. A veces nos aferramos tanto a lo que sucede aquí, cuando tú algún día lo vas a cambiar todo y vas a destruir todo aquello que a veces nosotros queremos y anhelamos. Por eso Dios abre nuestro entendimiento a medida que vamos conociendo el Evangelio, a medida que vamos aprendiendo de Él, para que realmente nuestra fe se vaya cada día más poniendo más firme y vaya creciendo. Y yo sé, Padre mío, que sucede cada vez que nosotros estudiamos la Escritura y creemos lo que en ella está. Así que gracias Dios por permitirnos estar mirando y ya ir de a poco, ir cerrando justamente este libro, donde nos va quedando poco y nos va quedando para mí, Dios, lo mejor. Aquel día donde no hay llanto, no hay dolor. Aquel día cuando los relatos, y nos metamos a Apocalipsis 21, cuando viene descendiendo aquella ciudad que no hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo, donde nosotros vamos a estar con Él, donde podremos habitar en ese lugar, la nueva Jerusalén, no una Jerusalén terrenal, sino una celestial, que estará en el aire, dice la Biblia, y ahí reinaremos y estaremos con Él. Esa será nuestra habitación. Pero aquellos que no hayan tenido la oportunidad de recibir a Cristo en la segunda venida, antes de esa segunda venida, ellos van a poder optar a una nueva tierra, un nuevo cielo. Pero solo los que creímos en Cristo antes de que venga por segunda vez, podremos estar en la habitación de Dios, en la nueva Jerusalén. Y por eso dice, bienaventurado el que tuvo parte en esta resurrección de Jesucristo. Bendice, Señor, a cada uno. Gracias te damos. También, Dios, aprovechamos de orar por la ofrenda que es tomada para tu obra, ofrenda que damos voluntariamente, porque así lo dijiste tú en tu palabra, porque tú amas al dador alegre. No damos por necesidad, no damos porque hay un mandato, no damos porque me obligan a hacerlo, doy porque es un principio de bendición, porque lo que uno siembra, eso cosechará. Bendice Dios nuestras finanzas, bendice las finanzas de cada hogar que está representado en esta hora aquí y que da, y como veíamos el domingo en la noche, alabaste a una mujer porque dio lo que tenía. Y el que tenía mucho y dio algo, tú no lo alabaste porque tú estás pendiente del corazón, no de la cantidad. Bendice Dios esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén.